pronto, me he enterado después, varios años después del tema, porque, a ver, de repente para situarnos en el espacio, yo ingreso en el segundo gobierno del presidente Fujimori a ser director ejecutivo. En ese momento, el primer ministro, que era el señor Luis Alberto Bustamante, primero me llamó para ser jefe de Ocitran y me da dos encargos, jefe de Ocitran y director ejecutivo de Proinversión, en febrero del 2020. Y yo trabajo hasta abril del 2021, me salgo en el gobierno de transición, pero me vuelven a llamar, ya no en calidad de director ejecutivo, sino como miembro de el Comité de Concesiones de Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. Eso ya es en septiembre del 2021. Y si mal no recuerdo, en marzo del 2023, el Consejo Directivo incorpora en el marco de justamente una consecuencia de este convenio, que es del 2020, estamos hablando 3 años después, incorpora 3 ejes que pertenecían a los ejes IRSA en el proceso de concesión. Incorpora lo que se llama el IRSA Norte, el IRSA Centro y el IRSA Sur. Eso es en marzo del 2023. Y en los antecedentes de esa incorporación se motiva y se habla de varios acuerdos que habían habido antes entre los gobiernos sobre esta iniciativa de integración regional sudamericana. Correcto. ¿Conoció usted cómo se concretaría aquella integración? A ver, yo lo que entiendo es que esta iniciativa era que los países de Sudamérica comerciaban más con países de fuera, pero no comerciaban entre ellos. Y que un problema de la falta era la falta de integración física. Entonces la idea era hacer varios ejes. Sí, creo que había 10, 12 ejes que se habían identificado para unir todos los países de la región. El Perú decidió priorizar 3, que son los que les mencioné, pero había más ejes. Pero nosotros, el gobierno, el Ministerio de Transportes y la decisión del Consejo Directivo fue incluir el IRSA Norte, que eran multimodales, se salía de Paita hasta Yurimaguas, y en Yurimaguas había un puerto. Lo otro era la carretera central, la IRSA Centro, que salía de Lima y se iba hasta Pucallpa, y en Pucallpa se alternaba con el puerto. Y por último estaba la IRSA Sur, que inicialmente, cuando se incorporó la primera vez, era de Matarani, Arequipa, Juliaca, y se iba hasta la frontera con Brasil, hasta Inampare. Y esos eran los que se decidieron incorporar. Como le digo, eso fue en marzo del 2003. Correcto. Vamos avanzando entonces. Al 28 de julio del año 2001, asume la presidencia de la República el señor Alejandro Toledo Manrique. ¿Por entonces lo conocía? No. ¿Cuándo? ¿Cómo lo conoció? Yo no lo conozco. O sea, sé que sea el presidente, pero yo nunca lo he conocido. Correcto. ¿Usted ha tenido alguna comunicación de algún tipo con él? No. Yo, a ver, creo que es importante decir esto para entender el contexto, si me permite. Yo fui nombrado, como le expliqué antes, en el segundo gobierno de Fujimori, y fui nombrado director ejecutivo de Copri. Todavía no existía Proinversión. Proinversión recién se crea el año 2002. Trabajo en Copri hasta el gobierno de transición, pero yo contrato, cuando estaba en Copri, al señor Pedro Sánchez para ayudar a pensar y reformar la institución. Y el señor Pedro Sánchez, por esas cosas que suceden, entra el señor Toledo, al que yo no conocía, ponen de ministro de Economía al señor Kuczynski, y el señor Kuczynski pone de director ejecutivo de Copri al señor Pedro Sánchez. Y el señor Pedro Sánchez me convoca y me dice, vamos a implementar
la reforma que estábamos conversando contigo cuando tú eras director ejecutivo y me propone ser miembro de este comité nuevo de concesiones y servicios públicos. Así es como yo regreso, es por intermedio del señor Pedro Sánchez. Y a mí me sorprendió porque yo venía de haber estado en el segundo gobierno de Fujimori y cuando entra el tercer gobierno de Fujimori, el señor Carlos Bolaño me ratifica. Entonces yo pensé que ya se había acabado mi carrera en el sector público, ¿no? Porque usted sabe cómo son cuando cambian los gobiernos. Pero porque había trabajado con este señor Sánchez, me llama para hacer las cosas que habíamos estado planeando y yo regreso al sector público. En un gobierno opositor, digamos, ¿no? Que era el gobierno de Toledo, con respecto al de Fujimori. Correcto. Entonces, ahora vamos avanzando un poco más y vamos a ubicarnos en septiembre del año 2001, en que se emite la resolución suprema número 444 del 2021 de Economía y Finanzas, por el cual se constituyen los comités especiales de promoción de la inversión privada en activos, proyectos y empresas del Estado y en proyectos de infraestructura y servicios públicos. En esa fecha o anterior a ella, ¿usted fue convocado para integrar algún comité especial? A ver, como le decía, ¿en qué consistió la reforma principal que se hizo? Antes existían los CEPRIS, que eran comités especiales y que eran para cada proceso. Había un CEPRI para ENAFER, había un CEPRI para ENAPU, había un CEPRI para empresas eléctricas, había 20, 30 comités. Y una de las reformas que conversamos con el señor Pedro Sánchez fue, vamos a hacer uno solo para venta, que era la venta de activos, o sea, solo para privatizaciones, y uno para concesiones de infraestructura. Y ya no vamos a ir por empresa pública, vamos a ir por infraestructura. Entonces, el CEPRI de infraestructura va a haber carreteras, va a haber puertos, va a haber aeropuertos, va a haber todo lo que es concesiones de infraestructura. Entonces, ya no veíamos un proceso, nosotros veíamos todos los procesos de infraestructura. Y esa era la reforma, el cambio con respecto a lo que se venía haciendo antes. Y a mí me nombran primero presidente de ese, en septiembre del 2001, con el señor Patrick Barclay y con el señor Sergio Bravo. Entonces, no era un comité creado ad hoc para ver un proceso, no era un comité creado ad hoc para ver solo la interoceánica. Nosotros veíamos varios procesos. Vimos la red vial 5, la red vial 6, el puerto del Callao, el aeropuerto Jorge Chávez, además de estos puertos, ¿no? Y creo que es importante también decir que nosotros funcionábamos como si fuera un directorio. Nosotros nos juntábamos una vez por semana en las oficinas de Proinversión y estábamos toda una mañana y venía el soporte técnico de Proinversión y nos decía, ahora vamos a ver la línea de transmisión tal, ahora vamos a ver la carretera tal, y cambiaban los equipos y íbamos aprobando los documentos, ¿no? No éramos ad hoc para un solo proceso. Correcto. Usted nos ha mencionado de que integró este comité con el señor Sergio Bravo Orellana. ¿Cuándo usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana? Me lo presenta el señor Pedro Sánchez, justamente cuando se crea este comité. El señor Sánchez, el señor Bravo había trabajado en líneas de transmisión eléctricas antes, en concesiones, en otra cosa que se llamaba en un antecesor de Copri, que había concesiones. Yo lo conocí a través del señor Pedro Sánchez. ¿En el año 2001? Correcto. Ya. ¿Qué relación tuvo con el señor Sergio Bravo Orellana? En una relación de trabajo cordial, como le digo, nos veíamos una vez por semana y discutíamos los documentos de los diferentes procesos. ¿Actualmente qué relación tiene con él? Somos coacusados, nos vemos en las investigaciones y lo veo en las pantallas, en los juicios. Correcto. Al 24 de abril del año 2002, por el artículo 2 del Decreto Supremo del 27 del mismo año, emitido por la PCM,
se fusionan diversas entidades relacionadas a la promoción de la inversión privada. Entre ellas está la Dirección Ejecutiva de COPRI, con la Comisión de Promoción de la Inversión Privada COPRI, la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras CONITE, la Gerencia de Promoción Económica de la Comisión de Promoción del Perú, PROMPERÚ, incorporándose en la Dirección Ejecutiva de COPRI, que pasó a denominarse Agencia de Promoción de la Inversión adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, que a partir de entonces utilizó el nombre de PROMPERÚ. En ese momento, en el año 2002, 24 de abril del 2002, ¿a qué actividad económica se dedicaba usted? Yo seguía como presidente del Comité de Servicios de Infraestructura y Servicios Públicos. O sea, ahí, como le dije, yo entré a trabajar en COPRI, que es el antecesor. Lo que usted acaba de mencionar es la norma de creación de Proinversión. Pero la estructura de los comités se mantuvo inalterada cuando pasamos de COPRI a Proinversión. Entonces yo seguía siendo miembro del comité. Yo dejo de ser presidente del comité el año 2004 porque ingreso a trabajar a tiempo completo al ILD con Hernando de Soto. Y ahí yo planteo una renuncia y el director ejecutivo de ese entonces me dice, no renuncies, pero vamos a hacer un cambio. Y ahí el señor Sergio Bravo pasa a ser presidente y yo paso a ser solo miembro. Ya, correcto. Más adelante le voy a pedir que nos pueda ampliar esa respuesta cuando lleguemos a esa resolución. ¿Ya? Okay. Vamos a continuar entonces. ¿Usted estaba al tanto de esta fusión por absorción que se produjo entre las entidades del Estado antes señaladas? Yo me enteré cuando sucedió, eso fue una decisión de PCM y del Ministerio de Economía, que fue, o sea, a mí nadie me consultó, ¿no? Yo era un funcionario de segundo nivel del comité, no era el primer nivel. Y sí fue un poco sorpresa porque el señor Pedro Sánchez, por ejemplo, a raíz de eso renunció. El que me había convocado para ser miembro del comité y que era el director ejecutivo de COPRI, decidió renunciar porque no estaba de acuerdo con la fusión. Ya. Entonces, retomando, ¿qué funciones cumplía entonces la Agencia de Promoción de la Inversión Proinversión dentro de este grupo de entidades reconformadas? El 80%, 90% de lo que hacía Proinversión era lo que hacía COPRI antes. Le habían sumado dos cosas, que era CONITE, que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas, otorgaba las garantías a las inversiones. La ley permite que si tú haces un contrato de concesión, firmes un contrato de garantía con el gobierno peruano que te respeta, las condiciones del contrato, y tenía una función de difusión. Yo diría que el 80% de lo que hacía Proinversión era lo mismo que hacía COPRI, que era vender activos y otorgar obras de infraestructura en concesión. Correcto. ¿Por qué estaba adscrita al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas? No sé, es una decisión que no me corre. Antes creo que estábamos inscritos a PCM, y cuando cambia y se fusiona, se decide pasar al MEF, pero eso es una decisión de los ministros, del Consejo de Ministros, ¿no? Correcto. Al 24 de abril del año 2002, Proinversión tenía algo que ver con el Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional de América Latina, IRSA? No lo sé. No sé si el director ejecutivo había sido invitado o participaba de ese tema. Nosotros a esa fecha no teníamos ningún encargo de hacer nada en esas carreteras. Correcto. Al 24 de abril del 2002, se publicó el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión Proinversión. Quisiéramos que nos pueda aclarar este punto. ¿Estaba incluida
dentro de las funciones de Proinversión, conocer el plan para la acción de integración e infraestructura regional IRSA? No. Según el reglamento que se publicó, ¿cómo estaba organizado Proinversión? A ver, Proinversión tenía, como expliqué, el órgano máximo según la ley. Esto está en el marco legal era el 059 PSM de 1996 y el 060, que era el reglamento. Dos decretos supremos que eran el marco legal de Proinversión. El órgano máximo era el Consejo Directivo, que estaba conformado por ministros. En mi época estaba presidido por el ministro de Economía y Finanzas, pero lo estaba por otros ministros como el ministro de Transportes y Comunicaciones, el ministro de Minería. Había 4 o 5 ministros que decidían y que también se reunían frecuentemente, 2 o 3 veces al mes. Como apoyo tenían al director ejecutivo. El director ejecutivo era el que presidía Proinversión, el que manejaba, el que contrataba al personal, el que tenía la gerencia legal, las gerencias técnicas, los equipos de apoyo. Y había en esa época 2 comités. El comité que hacía concesiones, que era el Comité de Servicios Públicos e Infraestructura, en el cual yo pertenecía, y había otro comité que era el de activos del Estado, que era el que hacía ventas, el que vendía empresas o vendía acciones. Estos comités, como yo explicaba, eran como un directorio que se venían y se reunían una vez por la semana en las oficinas de Proinversión. Para que nos aclare un poco, esos comités a los que nos refiere son los comités especiales. Exacto. Solo había 2 en ese momento, 2 comités especiales. Y los comités especiales no tenían capacidad para contratar gente. El que contrataba gente en el marco del PNUD era el director ejecutivo. Entonces, por ejemplo, si había el proyecto Muelle Sur del Callao, el director ejecutivo asignaba a un coordinador del proyecto y ponía a una persona que era la que dirigía ese proyecto. Y debajo de ese coordinador, o en el equipo de ese coordinador, estaba el abogado, los especialistas técnicos de puertos, los especialistas financieros, se contrataba banco de inversión o un asesor externo. Entonces había un equipo dirigido por un coordinador de puertos para el proyecto de puertos. Si se hacía la red vial 5, que era la carretera Ancón-Huacho-Pativilca, había un coordinador de redes viales que tenía abogados. Todo ese equipo de gente de apoyo era contratado por la dirección ejecutiva, ¿no? Entonces, esa gente elaboraba los documentos, hacía el borrador del plan de promoción de las bases, venía, nos lo presentaba a nosotros en el comité, nosotros hacíamos comentarios y todos los documentos esenciales, todos los casos, eran elevados por nosotros al Consejo Directivo. Le decíamos, hemos revisado las bases, y le decíamos, teníamos un secretario de actas, lo mandaba al director ejecutivo y diga, por favor, en la siguiente sesión del Consejo Directivo, ponga en agenda este tema para aprobar las bases del Muelle Sur del Callao. Y esa era un poco la forma en que operábamos, ¿no? Correcto. Y dentro de toda esta estructura, de todo este andamiaje de organización que tenía Proinversión, ¿cuáles eran las funciones que tenía el comité o los comités especiales? Los comités éramos como una suerte de filtro de los papeles que elaboraba la dirección ejecutiva, revisaba, hacía sugerencias y elevaba, por ley, por ejemplo, había hitos en un proceso. El proceso estaba en el marco legal, ¿no? Entonces, cuando tú comenzabas un proceso, lo primero que tenías que hacer era el plan de promoción, que era una suerte de bosquejo. Esto es lo que se quiere hacer. Se va a otorgar en concesión esta carretera que va de aquí hasta acá por 30 años o por 25 años. Se va a cobrar peaje. El gobierno va a poner un aporte o no va a poner un aporte. Se bosquejaba. Se revisaba y se elevaba a
Consejo Directivo, el cual lo aprobaba mediante resolución suprema. Después nosotros aprobamos la primera versión de las bases, se elevaba al Consejo Directivo para la aprobación. Cada vez que nosotros modificábamos algún elemento esencial de las bases, tenía que pasar por Consejo Directivo. El comité no podía cambiar y decir, bueno, ahora la carretera cuesta 400 millones, ya no cuesta 400, cuesta 500. No podíamos hacer esas cosas sin la aprobación del Consejo Directivo. Se aprobaba el contrato, había varias versiones del contrato, porque estos eran procesos nuevos que no se habían hecho antes y eran muy participativos. Se confunden mucho las concesiones con las obras públicas, pero son dos cosas totalmente diferentes. En los procesos de concesiones hay una interacción con los postores. Te dicen, no entiendo esto, no comprendo esto, estas bases son malas, cámbialas, y uno tiene que filtrar esos comentarios y ver qué se toman y qué se rechazan, ¿no? Entonces es un proceso largo y se van iterando. Entonces hay la primera versión del contrato, la segunda, la tercera, estas 5 versiones del contrato antes de la versión final. Durante todo ese proceso, el comité, la función del comité es ir aprobando los cambios y someterlos al Consejo Directivo hasta que se otorga la buena pro, ¿no? Y de ahí el comité tiene la forma formal de la firma del contrato, ¿no? Después de la buena pro ya tenemos un ganador, hay que verificar las cosas formales para que se firme el contrato de concesión. Ahí acababa la función de preinversión. Ya nosotros no tenemos nada que ver con las adendas y los cambios posteriores una vez que se firmaba el contrato de concesión. Eso era un poco las funciones del comité, ¿no? Quisiera que nos aclare un poco el punto que usted ha señalado, que ustedes hacían las veces de filtro, el comité hacía las veces de filtro. ¿A qué se refiere con esto? Nosotros estábamos entre los documentos que sugería la dirección ejecutiva, los técnicos, ¿no? Venía el coordinador del proyecto y nos traía, esta es la propuesta, nos la mandaba a nuestra casa, nos mandaba una agenda bien grande. Perdón. Nos mandaba una agenda muy grande con varios proyectos y nos decía, este es el borrador de las bases. Nosotros leíamos el borrador de las bases y hacíamos comentarios. Si lo encontrábamos todo bien, no había ningún comentario, pero hacíamos sugerencias. Esta garantía puede estar muy alta, este seguro es muy exigente, tienen idea de cuánto cuesta esto puede ser muy oneroso, este plazo puede estar bien o mal. Hacíamos comentarios, se cambiaban esos comentarios, se incluían, o el equipo técnico nos explicaba por qué lo habían hecho, y una vez que nosotros ya estamos de acuerdo con esa versión y con los cambios de esa versión, se elevaba a Consejo Directivo. En ese sentido, filtramos los documentos que nos pasaba la dirección ejecutiva, ¿no? Correcto. Vamos avanzando a ver un poco más. Al 3 de marzo del año 2003, el Consejo Directivo de Proinversión acordó incorporar al proceso de promoción de la inversión privada las obras de mantenimiento de la infraestructura de transporte multimodal de los proyectos incluidos en el Plan de Acción IRSA para entregarlos en concesión. En esa decisión, ¿usted tuvo alguna intervención? Ninguna. El comité, esa es una decisión del Consejo Directivo. A nosotros, a ver, si uno lee el acta, el Consejo Directivo decide incorporar al proceso de proinversión esos 3 ejes. Y en esa decisión nombra al comité como responsable de conducir el proceso. Hasta antes de ese punto, el comité no tiene nada que ver. Recién, a través de esa decisión, nos dan el encargo de conducir el proceso. ¿Qué significaba conducir el proceso, recibir ese encargo? Teníamos que hacerlo, teníamos que revisar el plan de promoción que nos mandaba la dirección ejecutiva, filtrarlo, aprobarlo, elevarlo al Consejo Directivo, filtrar, o sea, las bases, los contratos, el factor de competencia. Hay hitos en un proceso de concesión, hay documentos que se van haciendo, ¿no? O sea, primero se hacía el plan de promoción, se convocaba, se sacaban las bases, se sacaba el contrato, se interactuaba con los postores, se sacaba una versión final, se hacía la licitación final con las ofertas. Entonces,
nosotros conducíamos el proceso. Y al final, cuando ya había un postor, nos encargábamos de las formalidades de que se firme el contrato, de verificar que el postor que había ganado había puesto las cartas fianzas, cumplía los requisitos y que se firmara el proceso. Eso es conducir. Pero como le digo, nosotros no decidíamos qué es lo que se hacía, ni cómo se hacía. Eso lo decidía el Consejo Directivo. Correcto. Hemos escuchado que en este ámbito de conducción que ustedes realizaban también efectuaban actos de aprobación, ¿cierto? Correcto. Ya. Vamos a ver ahora, retomando este punto de la aprobación del plan de acción. Este plan de acción posteriormente fue ratificado a través de una resolución suprema, que es la 81-2003 de Economía y Finanzas del 7 de marzo del 2003. ¿Conoce usted por qué era necesario que se aprobara a través de una resolución suprema este plan de acción, IRSA? Estaba en la ley, estaba en la ley. La ley así lo exigía. Correcto. Antes de ello, Proinversión había intervenido en algún tipo de concesión a los que se refiere el Decreto Supremo 59-1996-PCM y su reglamento. Yo había participado en otras concesiones, sí. Nosotros, antes de esta concesión de la IRSA Norte, habíamos hecho la concesión de las líneas de transmisión eléctrica de TCN Sur, habíamos hecho la red vial 5, la red vial 6, que creo que es más o menos paralela. A ver, lo que pasa es que, como usted bien ha indicado, se incorpora 3 en la IRSA, la norte, la centro y la sur. Nosotros comenzamos a trabajar con la norte porque en la norte había expediente técnico, había un expediente de factibilidad. Y dejamos en suspenso la sur porque todavía no había un expediente de factibilidad. Pero las dos eran hermanas, las dos eran vías deficitarias que necesitaban apoyo del Estado. Entonces comenzamos a trabajar en marzo del 2003 el plan de promoción, el modelo de las bases, ¿no? Que después se aplicaría a la IRSA Sur, pero comenzamos a trabajar en la IRSA Norte. Entonces yo sí he participado en otros procesos de concesión antes que este, y muchos eran en paralelo a este de la interoceánica, que no era solo el concurso de la 2 y 3, era de la 2, de los tramos 2, 3 y 4. Era un solo concurso. Lo que pasa es que como la 2 y 3 lo ganó Odebrecht y sus asociados, la Fiscalía, el Ministerio Público ha decidido hacer una acusación por la 2 y 3. Pero otra de las acusaciones que tengo es por favorecer al que ganó en la 4, lo cual es raro porque era el mismo concurso. Era un solo concurso para los tramos 2, 3 y 4. Pero yo tengo 2 procesos separados por este mismo hecho. Correcto. ¿Y tiene usted conocimiento qué ocurría con el tramo 1 y 5? Los tramos 1 y 5 eran tramos que iban de la costa hacia la sierra, se incorporaron al principio, pero en un momento no se consideraron prioritarios y se otorgaron el 2 y 3 y 4 por ser más urgentes. El 1 y el 5 se terminan otorgando varios años después. En su momento se lanzó todo al mismo tiempo. A ver, como usted bien ha indicado, estos 3 tramos se incluyeron en marzo del 2003. Pero la IRSA Sur se vuelve a incorporar, no sé por qué, pues una decisión que habría que preguntarles al Consejo de Ministros, al Consejo Directivo, se vuelve a incorporar en diciembre del 2004. Yo creo que es porque hubo protestas sociales. Como yo le decía inicialmente, era de Martarani, Arequipa, Juliaca, Puno y iba a esto. La gente de Cusco protestó. Entonces se sumó un ramal a la interoceánica que salía de Marcona, subía por Urco, subía por Cusco y se terminaba juntando por la selva de Madre de Dios. Entonces yo creo que por esa razón se vuelve a incorporar en diciembre del 2004 la interoceánica sur, a pesar de que ya había sido incorporada en marzo del 2003. Se vuelve a hacer porque se cambia el trazo, se suma este nuevo trazo.
Correcto. A junio del año 2003 se emite el Decreto Supremo número 095/2003 por el cual se modifica la denominación de la Agencia de Promoción de la Inversión por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Proinversión. Y el reglamento de organización de funciones también se modificó. En ese contexto, ¿a qué actividad económica se dedicaba? Yo seguía siendo miembro del comité especial. ¿Tiene conocimiento por qué se decide el cambio de denominación? No, no, esa es una decisión del Consejo Directivo, de la Dirección Ejecutiva. Nosotros no participábamos en esas decisiones. También se modifica el ROF de Proinversión. ¿Por qué tuvo esa modificatoria? Esas son preguntas para el director ejecutivo o el Consejo Directivo. ¿Tiene conocimiento en qué consistían esas nuevas modificaciones? Me lo deben haber notificado en su momento. En este momento no recuerdo. ¿Tiene conocimiento si es que aquella norma tenía algo que ver con el procedimiento para la concesión de la IRSA Sur? Las normas que regían el proceso no entraban en detalles de proyectos concretos. Eran normas generales de cómo debía regirse las funciones de los comités, de la dirección ejecutiva, del consejo directivo. No hablaban de proyectos en específico. Correcto. Entonces conocemos que ya su paso por Proinversión era de años antes. Sí, yo entré, como le dije, en febrero del año 2000 como director ejecutivo. Correcto. Ahora vamos avanzando. Se afirma que el estudio de prefactibilidad fue aprobado por el MTC mediante informe técnico número 355/2003, MTC, 11 de junio del 2003. ¿En qué consistía este estudio de prefactibilidad del proyecto de la interoceánica? A nosotros, bueno, prefactibilidad no nos notifican, nosotros nos notifican, a ver, como le dije, se incorporan en marzo del 2003 tres ejes. Nosotros comenzamos a trabajar con el que tenía expediente técnico, que era IRSA Norte. No hicimos nada de IRSA Sur. En noviembre del 2004, el MTC alcanza a Proinversión el estudio de factibilidad, que lo habían aprobado ellos. Los responsables de los estudios de factibilidad no era Proinversión, eran los ministerios del sector. Y nos dicen, ya puede... Sí, vamos a pasar a continuación a que nos pueda detallar sobre el estudio de factibilidad. En este momento estamos en el estudio de prefactibilidad y si usted tenía conocimiento en qué consistía, cuántos ejes se estudiaron, cuántos se comprendieron. No, ese no era un tema que veía Proinversión. A nosotros no nos, o sea, la secuencia de aprobación de los expedientes de inversión, que es el sistema, el SNIP, el Sistema Nacional de Inversión Pública, tú tienes perfil primero, prefactibilidad, factibilidad y después el estudio definitivo de ingeniería. A nosotros como Proinversión nos llegaba a partir del estudio de factibilidad. Nosotros no veíamos ni perfil ni prefactibilidad. Las decisiones de prefactibilidad, factibilidad eran tomadas por los ministerios del sector. En este caso, como era una carretera, lo veía el Ministerio de Transportes. Pero yo no hemos revisado el estudio de prefactibilidad. Ya. Ahora entonces vamos avanzando. ¿En qué consiste un estudio de factibilidad? Bueno, es el estudio previo, digamos, es un estudio avanzado, porque ya pasaste el perfil, ya pasaste la prefactibilidad. Es un estudio, eran un montón de tomos, me acuerdo, alguna vez los vi en el data room, eran varios tomos. Es un estudio que te dice la ruta de la carretera, por dónde pasaría, las características de la carretera, los puentes que tendría, etcétera, etcétera, ¿no? Este proyecto, el proyecto de la Interoceánica, como muchos otros proyectos que se hacían en Proinversión, era lo que se llamaba un proyecto, proyectos integrales. El que ganaba la buena pro, el concesionario que ganaba, era responsable de hacer el estudio definitivo de ingeniería.
Entonces nosotros como gobierno lo dábamos con el estudio de factibilidad, no con el estudio definitivo, porque la experiencia había demostrado que si tú lo das con el estudio definitivo de ingeniería, después el concesionario puede decir, está mal hecho, me lo has dado mal, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, se le otorgaba que el mismo que ganara hiciera su estudio para que no, si hubiera algún problema en el diseño del estudio, fuera su responsabilidad y no le achacara la responsabilidad al gobierno. Entonces, el estudio de factibilidad era solo referencial, porque no era el estudio definitivo, era solo el estudio referencial. Así es como se hacen los procesos en proinversión. Por eso le decía temprano, es diferente a una obra pública. Ya, un paréntesis. Y respecto a los costos, ¿no existiría una variabilidad en cuanto a tener un estudio de factibilidad versus un estudio definitivo? Sí, claro. El estudio de factibilidad tiene una indicación de costos, no va a coincidir con el estudio definitivo. Con los contratos, la aprobación final del costo definitivo lo tiene que hacer el concedente, o sea, el Ministerio de Transportes. Cuando en el contrato se contemplaba como 1 año y medio para que el que había ganado hiciera los estudios de ingeniería definitivos, hiciera los estudios de impacto ambiental, cerrara, digamos, y que se lo aprobaran. Sí va a haber variación. Ahora, el concurso que nosotros hacíamos era suma alzada. Nosotros decíamos, esto es el estudio de factibilidad, que es la referencia. Ustedes no me pueden decir que hay errores en este estudio y echarme la culpa a mí. Yo se los pongo ahí en el data room como una referencia. Ustedes hagan su oferta y si se equivocan, es problema de ustedes. El monto total de la oferta era lo que valía. Y nosotros incluimos en el proceso, era un proceso a suma alzada. O sea, el valor que hacía en su oferta el postor era el que se suponía iba a costar la carretera. Si no terminó costando así, ha sido por las adendas posteriores. ¿A quién se le encargó este estudio de factibilidad? Eso lo hizo el MTC y lo hizo un consorcio, no me acuerdo ahorita el nombre, que estaba un señor Peñaranda. Era algo consulta, hace consulta, F consulta. Era la decisión de hacer el estudio de factibilidad era, y de hacer el concurso para seleccionar a la firma de ingeniería era del MTC, no era de Proinversión. Ya. ¿Qué costos comprendía este estudio de factibilidad? Los costos referenciales de construir la carretera, de hacerla. ¿También tenía proyección de tiempo? Sí, tenía plazos, tenía así, de cuánto iba a demorar y cuánto sí. Ya. En el estudio de factibilidad creo que recomendaron, por ejemplo, que se hiciera una concesión de 25 años. ¿Y cuántas rutas recomendaron? ¿Cuántas alternativas? ¿Recuerda? No recuerdo, los detalles técnicos no los recuerdo, yo soy economista, no ingeniero, pero estaban acotadas, ¿no? O sea, la ruta, en algunos sitios había variantes, pero en la mayoría de la carretera ya estaba definida la ruta. ¿Conoce usted al señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda? No. Vamos entonces más adelante. Al año 2004. Tenemos que por decreto supremo del 1 de abril del 2004, esto es el decreto supremo 18-2004 del MTC, se confirmó el carácter prioritario del proyecto para la interconexión vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur, en el ámbito de influencia de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Madre de Dios, Moquegua y Puno.
que serviría como elemento de articulación y desarrollo integrado de las economías regionales del sur del país y la integración transversal con el Brasil. ¿Significó algo esta norma en el proceso de concesión que se había iniciado? No, no, o sea, salían normas, que nosotros no teníamos capacidad de emitir ninguna norma, obviamente. Salió una ley, me acuerdo en un momento, declarando de prioridad nacional hacer las IRSA nortes, hacer la IRSA sur, la IRSA norte, la IRSA centro. Había mucha presión de las regiones y muchos pedidos por hacerlo rápido y por continuar. Nosotros continuábamos con nuestro trabajo lo más rápido posible, ¿no? O sea, había mucha presión por culminar rápido estas cosas, que como se digo, se habían iniciado en marzo del 2003, ¿no? Correcto. Ahora bien, el 29 de abril del año 2004 se publicó la ley número 28.214 que declaró de necesidad pública e interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. ¿Significó algo esta norma en el proceso de concesión de la interoceánica? Más presión para nosotros, ¿no? Para hacerlo más rápido. Y más ¿Por presión qué? de los ministros. Porque los ministros nos decían que había un reclamo popular y había una necesidad de integración, de hacer esto rápido. Lo que pasa es que en el caso de la interoceánica, en época de lluvias, Puerto Maldonado se quedaba totalmente aislado, ¿no? Pues era 2, 3 semanas de camino, porque no había una carretera asfaltada, era una carretera de ripio, una carretera afirmada, la que unía. Entonces, cuando había lluvia se deshacía y no, entonces se quedaban aislados. Había presión para interconectar toda esa zona, ¿no? Correcto. ¿Alguna autoridad le refirió a usted ese carácter de necesidad que tenía esa obra? Eh, bueno, las leyes que salían publicadas y que eran de público conocimiento, y esto es una ley del Congreso, lo que usted ha leído, no es una ley, creo que del Ejecutivo, nos permitían percibir que había esta preocupación, digamos, ¿no? Por hacerlo, por hacer la obra. ¿Usted se reunió con alguien que le mostró esa preocupación? Con alguien específico, no. Como le digo, yo era un miembro del comité que iba una vez por semana. Entonces yo no estaba a tiempo completo en Proinversión como funcionario, entonces no interactuaba. De hecho, me imagino que me preguntará ahorita, yo creo que en mayo del 2004 paso a trabajar a tiempo completo al ILD y dejo de la presidencia del comité. Entonces comienzo a tener un trabajo a tiempo completo, ¿no? A ver si me permite entonces. El 10 de mayo del 2004 se emite la Resolución Suprema 44-2004 de Economía y Finanzas. Entiendo que antes de esa fecha usted ya formaba parte de Proinversión, ¿correcto? Yo formaba parte del comité de servicios públicos de infraestructura en calidad de presidente. Lo que hace esta norma es una suerte de enroque. Yo renuncio, yo digo, voy a trabajar a otra cosa a tiempo completo, me tengo que ir. El director ejecutivo de ese momento, el señor Luis Yulfo, me dice, mira, no renuncies, deja la presidencia, quédate como miembro normal y asiste a las reuniones semanales, pero quédate, ¿no? Entonces, lo que hace esta resolución es simplemente un enroque. Cambiamos de posición con el señor Bravo, que pasa a ser presidente de la comisión, del comité. ¿Por qué considera usted que le dieron esa facilidad? Porque creo que pensaban que aportaba y que mi participación en el comité era valiosa. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento para su designación ahora como miembro del comité?
La resolución suprema que acaba de leer. A través de esa resolución me nombran miembro del comité y ya no presidente. La de mayo del 2004. Entonces, ¿usted estuvo al tanto del procedimiento previo a su designación? Como le digo, yo renuncié porque tenía este trabajo a tiempo completo que pensé que podía ser incompatible. La dirección ejecutiva me dijo que no era incompatible y que podía continuar, que si podía seguir yendo una vez por semana y con la experiencia que tenía, seguir revisando las concesiones que ya venía trabajando, que por favor continuara. Y salió la resolución suprema en ese sentido. ¿Por qué otros miembros estuvo conformado ahora el comité? Éramos los tres originales, el señor Patrick Barclay, el señor Sergio Bravo y yo, que les habla. Oh. ¿Continuaban desempeñando las mismas funciones? Sí. ¿Nos puede recordar cuáles eran estas? Conducir los procesos de concesiones que nos encargaba el Consejo Directivo. Correcto. Ya. Al 3 de diciembre del 2004, el Consejo Directivo de Proinversión acordó entregar en concesión al sector privado el proyecto de la Interoceánica Sur y encargó la conducción del proceso de concesión al Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. ¿Qué es este comité? Es el mismo comité que ha estado siempre, que estuvo siempre desde que se nombró en el 2001. Estaba confundiendo, estaba diciendo 2020, pero es desde 2001 que se nombró este comité. Es el mismo comité que veía todos los procesos que le dije, el muelle norte, la carretera Huacho-Pativilca, la carretera. Es el mismo comité que veía todos los procesos. Y como le digo, ya estaba incorporada la Interoceánica Sur, se incorporó en marzo del 2003. Como hay una variante en la ruta, el Consejo Directivo decide reincorporarla con esa modificación. Pero nosotros ya veníamos trabajando en un esquema para la Interoceánica Sur desde marzo del 2003. En diciembre, por una formalidad, porque cambia la ruta, la vuelven a incorporar. Y era el mismo comité que ya lo venía trabajando. Correcto. En diciembre del año 2004, a propuesta del Comité de Proinversión del que usted era parte, el Consejo Directivo aprueba lo que se denomina el Plan de Promoción de la Inversión Privada del proyecto. ¿En qué consistía este plan? Como le expliqué, el plan era un bosquejo de qué es lo que se iba a dar en concesión, cuál era la ruta, si la concesión iba a ser cofinanciada o no. Por ejemplo, cuando tú das en concesión la carretera Ancón-Huacho-Pativilca, hay suficiente tráfico, estamos hablando de la Panamericana Norte. Entonces, tú puedes hacer el concurso, decir, se lo doy al que me da el mayor porcentaje de los peajes. Y tú le dices, yo quiero que me hagas estas inversiones y además que me pagues por usar la carretera. ¿Por qué? Porque el tráfico lo permite. Cuando se dan en concesión las IRSAs eran carreteras de penetración que entraban desde la costa hacia la selva y no tenían suficiente tráfico. Entonces, el Estado peruano decidió ir con ellas, pero decidió que el gobierno iba a poner dinero. Entonces, nosotros seleccionamos como factor de competencia, nos asesoraron, se contrató a gente de la CAF y expertos para que nos ayudaran a pensar en un mecanismo. El factor de competencia para seleccionar quién iba a ser el ganador era quién le pedía menos aporte al Estado para construir, operar y mantener estas carreteras, ¿no? Entonces era un esquema nuevo, porque como le digo antes, las carreteras que nosotros habíamos otorgado eran carreteras en las cuales nos pagaban por llevarse la carretera. En este caso, como eran vías de penetración con poco tráfico, nosotros, el gobierno peruano pagaba al que se llevara la concesión para hacerla, operarla y mantenerla. Y eso está planteado en el plan de promoción.
El plan de promoción era un bosquejo, decía la carretera va de aquí a acá, esta es la ruta, estos son los tramos, pensamos que va a durar tantos años la concesión, pensamos que no vamos a demorarnos tantos meses en hacer el proceso, es cofinanciada. Es un primer bosquejo, estás al principio de la concesión y describes cómo sería, y en este caso fue fácil hacerlo porque era una copia del plan de promoción de la IRSA Norte, que era una concesión que, como le dije, veníamos trabajando desde marzo del 2003. No teníamos que inventar nada nuevo, y era un esquema conocido de una concesión deficitaria que necesitaba aporte del Estado. Entonces, fue relativamente rápido sacar un plan de promoción y se lo propusimos al Consejo Directivo para que lo aprobara y para dar difusión, ¿no? La idea de que se haga una resolución suprema publicando el plan de promoción es darle difusión para que la gente se entere de que esto está pasando, ¿no? ¿El Comité de Proinversión aprobó el plan de promoción? El Comité de Proinversión, Infraestructura. sí, recibió el plan del coordinador del proyecto, de la dirección ejecutiva, lo revisó, lo aprobó y lo elevó para la aprobación final del Consejo Directivo. Lo que importaba aquí era la aprobación del Consejo Directivo para que pueda salir la resolución suprema. ¿Por qué era necesaria una resolución suprema? El marco legal así lo estipulaba. Creo que después eso cambió, pero en ese momento la ley te decía que los planes de promoción tenían que salir publicados mediante resolución suprema. Correcto. Ahora, para la aprobación de este plan de promoción, ¿se tuvo en cuenta el estudio de factibilidad? Sí. ¿Qué extremos se tuvo en cuenta? Bueno, la ruta, la ruta principal, algunas condiciones básicas. Como le digo, el plan de promoción es un bosquejo, es una cosa muy básica, es un documento de 10 hojas. No es la versión definitiva. Para eso tienes varios meses para ir avanzando, haciendo las bases, haciendo los contratos y afinando los conceptos. Entonces, se tomaba en cuenta básicamente la ruta, el largo, los kilómetros de la carretera que estaban en el estudio de factibilidad. Correcto. ¿Quién firmó este plan de promoción? El Consejo Directivo lo aprobó finalmente. ¿Y lo firmó, lo suscribió? Bueno, la resolución suprema en la cual sale aprobado el plan de promoción es aprobada por el ministro de Economía, creo, y por el primer ministro, ¿no? ¿Conoce usted al señor Vicente Campodónico Delgado? El señor, sí lo conozco porque él era coordinador de temas viales en Proinversión. Él participó en la red vial 6, si no me equivoco. Y ¿Él firmó? él estuvo al principio de la interoceánica. Él fue el que proponía, pero fue relevado por otro señor, Reate, creo. O sea, lo cambiaron. Al principio puede haber estado, pero en la interoceánica, pero él era el coordinador de temas viales. Correcto. El 12 de enero del 2005, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos aprueba las bases del concurso para la entrega en concesión del proyecto. ¿Puede indicarnos cómo fue ese procedimiento? Sí, otra vez nos beneficiamos del trabajo que habíamos hecho en la IRSA Norte, que era un esquema similar. Entonces, usamos el mismo borrador de las bases, lo único que cambiábamos era la ruta. En vez de decir que era Paita, Corral Quemado, Yurimaguas, decíamos es Matarani, Juliaca, los tramos, y no. Pero los textos de las bases, cómo se seleccionaba al que ganaba, los requisitos de precalificación, todos eran muy similares. Entonces,
fue y pega de la IRSA Norte. ¿Perdón? Fue un copia y pega de la IRSA Norte. Se benefició del trabajo que hemos hecho en la IRSA Norte, porque como le digo, la IRSA Norte también era una vía deficitaria. Es como, nosotros dimos en concesión dos carreteras que eran por dinero, la Ancón Huacho Pativilca, que era la red vial 5, y Pucusana Ica, que era la red vial 6. Entonces, las dos bases, los dos contratos son muy parecidos, porque en los dos concursaban por quién daba más al Estado. En este caso, entre la IRSA Norte y la IRSA Sur, eran muy parecidos. Era quién pedía menos al Estado por construirla, operarla y mantenerla. Entonces, lo consistente era usar bases y contratos similares. Y eso es lo que hicimos. Correcto. Entonces, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura aprobó las bases del concurso del proceso de concesión, ¿correcto? La aprobó y las elevó a Consejo Directivo para su aprobación final. Ya. ¿Por qué? Porque así lo exigía la ley. Ya. Así lo exigía el reglamento que mencionaba usted. Entonces, viendo un poco el sentido de cómo opera, si ustedes tenían el encargo de ocuparse del proceso, de tener la dirección del proceso de concesión, ¿por qué intervenía el Consejo Directivo? Porque es el órgano máximo y ellos tenían, no sé, pues otro, o sea, yo le puedo decir, hay casos en que nosotros pedimos ampliaciones. Nosotros cuando se lanza el plan de promoción, se adjunta un cronograma referencial. Conforme vas avanzando en el proceso se retrasa. Entonces pedimos ampliaciones. Dijimos, ya no se va a hacer la buena pro tal fecha, se está postergando. Como eran cambios esenciales, los tenía que aprobar el Consejo Directivo por reglamento. Y en un momento el Consejo Directivo nos dice, no, no lo apruebo. O sea, no hay más plazo, tienen que hacerlo en el plazo dado. O no te acepto este cambio, o por favor incorporen este cambio. Entonces el Consejo Directivo también está documentado, se puede ver en las actas, tomaba decisiones y nos daba órdenes de cómo proceder. ¿Por qué? Porque así está diseñado el proceso, que hubiera un filtro de más nivel. Nosotros no éramos, el comité no tenía autonomía ni la capacidad para otorgar en concesión por sí solo ninguna obra de infraestructura. ¿Cuál fue el factor de competencia señalado en las bases? A ver, había dos cosas. El dinero del peaje no alcanzaba ni para construir ni para operar y mantener la vía. Entonces, se crearon dos conceptos. Hubo un asesor, un señor colombiano, Robledo, que contrató el MEF con dinero de la CAF, que nos asesoró en la etapa inicial en la IRSA Norte y creó dos conceptos que se llamaban PAO y PAMO. El PAO... Si me permite, sí, claro. señor Pascofón, quisiera que nos explique de manera detallada y pormenorizada cómo es que se dan estos conceptos, por favor. Esto antes de que... Sí, claro. A ver, le digo, como digo, este consultor nos dice, a ver, acá hay dos cosas importantes en una carretera. Una es construirla, pero una vez que está construida, hay que operarla y mantenerla. Y los ingresos de peaje no alcanzan ni para pagar la construcción, ni para pagar el mantenimiento adecuado. Entonces, la diferencia entre el peaje y lo que se necesita para construir y lo que se necesita para operar y mantener, lo tenía que aportar el Estado. Entonces, separaron dos conceptos. Vamos a hablar ahora solo del concepto de construcción o de inversión en la carretera. Ese concepto era lo que se llamaba el pago anual por obras. Yo le voy a dar la carretera al concesionario que pida el menor pago por año durante 15 años para haber construido la carretera. Esto era como una hipoteca, era una venta a plazos. En una obra pública, tú dices, ya, esta carretera tiene 300 kilómetros, cuesta 400 millones de dólares. Tú me la construyes y yo te pago los 400 millones de dólares. En el caso de esta concesión, no es así. En el caso es,
tú la construyes, gastas los 400 millones de dólares, pero yo no te voy a pagar los 400 millones de dólares al contado cuando tú acabes la construcción. Yo te lo voy a pagar en cómodas cuotas anuales durante 15 años, después de que tú acabes. Entonces, cuando tú acabes, me entregas la carretera, yo te comienzo a pagar todos los años una cantidad. Es diferente de lo que sería una obra pública. Entonces, ¿a quién se lo das? Al que me pide el menor pago anual por haber hecho la obra. Porque ahí entra un tema financiero, no solamente entra el tema del costo de la obra, también entra el tema del financiamiento, de los intereses, etcétera, etcétera. Eso es para el componente de construcción. Lo mismo existía para el componente de operación y mantenimiento. Una vez que la carretera, discúlpenme, por favor. Una vez que la carretera ya estaba construida y había que parchar los huecos, había que mantenerla cuando llovía, cuando pasaba nada, había un gasto anual de operación y mantenimiento. Eso se llamaba PAMO. Entonces, lo que tú querías era darle la carretera al que te pedía el menor PAO y el menor PAMO durante toda la vida de la concesión para el caso de operación y mantenimiento y durante 15 años, así se fijó, para el caso del PAO. Lo que hacía una fórmula bien compleja, bien poco transparente, porque había que descontarla en el tiempo, había que hacer el valor presente neto. En un momento, para facilitar el proceso y hacerlo más transparente, se decidió que el gobierno, el MTC, fijaba el PAMO y que lo que uno que se hacía era, vamos a decidir en función solo del que pide el menor pago anual por hacer la obra. Y ese fue el factor de competencia. No es sencillo, pero el concepto es quién te cobra menos por hacer y operar la obra. Es decir, que se estableció como factor de competencia el PAO y el PAMO. Montos por PAO. Inicialmente fue una fórmula compleja, que era el valor presente neto de los flujos de PAO y PAMO. Después, para hacerlo más fácil y transparente, se hizo solo el PAO y ya no el PAMO. ¿Y qué nos puede decir respecto a la transitabilidad durante el periodo de ejecución? A ver, claro. Cuando nosotros otorgamos la concesión, había tramos de la carretera que no existían. Era una trocha y eran transitables. Y a finales del proceso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a finales del proceso nos dice, oye, mira, el estudio de factibilidad lo que contempla es la construcción de la obra, la operación y mantenimiento de la obra, pero no ha contemplado un pago por que apenas llegas, mientras consigues los permisos, haces los trámites, la carretera tiene que seguir operando, tiene que seguir siendo transitable. ¿De acuerdo? Entonces, mientras están haciendo el estudio definitivo, sacando el estudio de impacto ambiental, la carretera tiene que seguir funcionando mal, porque es una carretera trocha, no es una carretera firme, asfaltada, pero tiene que seguir funcionando. Entonces, hay que incluir un pago de transitabilidad. Entonces, nosotros al final del proceso, porque el MTC nos dice esto, contratamos unos asesores técnicos para ver si era válido, unos expertos que nos asesoraran para ver si este pedido del MTC un poco al final del proceso era válido, y nos dijeron sí, es válido incluir un pago por transitabilidad. Entonces nosotros incluimos en el contrato que el concesionario que ganara tenía que hacer una liquidación, es decir, dinero que gastaba para transitabilidad tenía que sustentarlo, mandar la lista de gastos al MTC para que el MTC la aprobara y le reembolsara lo que había gastado en transitabilidad. Y esa fue la forma en que nosotros en el contrato incorporamos el concepto de transitabilidad como un reembolso de los gastos ejecutados. Yo entiendo, por lo que ha pasado, por lo que he participado en esta
proceso y por lo que el proceso anterior en el primer juicio, que ese concepto fue cambiado por el MTC después. Ese concepto fue cambiado mediante una adenda de transitabilidad en el cual cambian totalmente el enfoque que nosotros habíamos propuesto. Y ya no era un reembolso de gastos, era simplemente una verificación de que si pasaban carros, automáticamente le pagabas el concepto de transitabilidad. Pero como le mencioné anteriormente, nosotros no participamos en las adendas. Nosotros como comité solo presionamos en la selección. En la versión del contrato que nosotros otorgamos, los pagos de transitabilidad eran contra demostración de gastos efectuados. Era simplemente devolver lo que habían gastado para hacer transitable la carretera. Eso yo entiendo, como le digo, que en una adenda posterior se cambió. Pero de eso ya no, nosotros no tenemos responsabilidad y ni tampoco mayor conocimiento. Lo que le digo es lo que escuché en el proceso anterior. ¿Y tuvo conocimiento del extremo de los gastos generales previstos en estos costos? Otra vez, al finales del proceso, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que era responsable del estudio de factibilidad, nos dijo que había que incluir un monto mayor de gastos generales. Y como le digo, nosotros en su momento contratamos unos asesores externos, ingeniero Silvia Santisteban, 3 ingenieros, para que revisaran y nos asesoraran si era razonable. Y de lo que yo recuerdo, nosotros no aprobamos. O sea, lo que planteó el MTC de incrementar los gastos generales al final, el comité no lo consideró conveniente y no los aprobó. Aprobamos lo de transitabilidad, sí, eso sí me acuerdo, pero no los gastos generales. ¿Y tuvo conocimiento si esta transitabilidad también, por esta transitabilidad se cobraron gastos generales? No recuerdo. Ya. Ahora bien, continuamos. ¿Cuál fue el plazo establecido en el cronograma del concurso para estos tramos? 2 y 3. Sí, 2 y 3. Creo que inicialmente era hasta mayo. Como le digo, como ya veníamos trabajando desde marzo del 2003, ya veníamos trabajando en la IRSA Norte, cuando llega la IRSA Sur, cuando llega el estudio de factibilidad de la IRSA Sur, era simplemente cambiar en el plan de promoción, en las bases, en el contrato de la IRSA Norte, por los temas de la IRSA Sur. Y normalmente en el plan de promoción se aprueba un cronograma apretado y después se va ampliando. Si mal no recuerdo, y había 2 cronogramas, uno para los tramos 1 y 5, que al final, como le digo, no se hicieron, y otro para los tramos 2, 3 y 4. Y si mal no recuerdo, creo que se acababa en mayo con la firma del contrato. Al final al final se terminó firmando en agosto. O sea que se amplió. El plazo considerado en el plan de promoción se amplió. Como le digo, nosotros propusimos ampliarlo 3 veces. Las 2 primeras veces el Consejo Directivo nos hizo caso. La tercera vez rechazó la ampliación del plazo. Correcto. Vamos a continuar entonces. El 19 y 20 de enero del 2005 se realiza la convocatoria al concurso mediante avisos. ¿Ello es correcto? ¿Recuerda usted? Sí, más o menos por esa época. Y de ahí deben haber salido las bases, poco después o allí. ¿Hubo alguna observación a las bases? ¿Recuerda hasta ese momento? No, o sea, nosotros sacamos una primera versión de las bases que le elevamos al Consejo Directivo, pero después sí recuerdo que hubo varios comentarios, varias observaciones y se cambiaron varias cosas de las bases. Cuando los cambios eran solo formales, lo hacíamos nosotros, pero cuando los cambios eran esenciales, el abogado de promoción nos decía cuándo era esencial y cuándo no, se le daban al Consejo Directivo. Me acuerdo, por ejemplo, que se cambió el plazo de la concesión inicial en la base, salió por 20 años y después se cambió a 25 años. Y eso era un cambio esencial que lo aprobó el Consejo Directivo. Vamos. Al 9 de febrero del 2005, el proyecto de la Interoceánica Sur
fue exceptuado de la aplicación de las normas del SNIP, del Sistema Nacional de Control. ¿Podría decirnos qué es el SNIP? El SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Es una norma que rige los procesos de inversión cuando el sector público invierte. Se aplica sobre todo para obras públicas. En este caso, como era una concesión cofinanciada en que el gobierno ponía dinero, se aplicaba la norma del SNIP. Por ejemplo, en la red vial 5 que yo mencionaba, que era esta carretera Huacho-Pativilca, como era superavitaria, era privada, no se aplicaba el SNIP. Pero en este caso, como era cofinanciado y había dinero el Estado, sí pasaba por el ciclo de la ley de inversión pública. Y es este proceso de primero se hace el perfil, se hace la prefactibilidad, se hace la factibilidad, se hace el estudio definitivo, se encarga el estudio, ¿no? Pero eso, el SNIP, no es un tema que manejaba Proinversión. El SNIP es un tema que se maneja entre el Ministerio del Sector y el MEF, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si la obra es una carretera, el SNIP lo manejaba el MTC con el MEF. Si la obra era de agua, la manejaba el Ministerio de Vivienda. Si la obra era de minería, lo manejaba el Ministerio de Minería, ¿no? Proinversión no participa en el sistema de inversión pública en estos proyectos. Ser un tema entre el MTC y el MEF. Antes de la publicación de esta norma que le acabo de mencionar, ¿el procedimiento que seguiría el comité era acorde al SNIP? ¿Qué rol, qué vinculación podía tener el comité respecto del SNIP? No, como yo le decía, nosotros no pudimos hacer avanzar nada en la IRSA Sur porque no había estudio de factibilidad. Entonces nosotros nos regíamos por las decisiones del SNIP que manejaban el MTC y el MEF. Entonces recién se lanza el plan de promoción, recién se lanzan las bases después de que el MTC alcanza a Proinversión el estudio de factibilidad. Y eso fue recién en noviembre del 2004. Entonces, nosotros ya habíamos comenzado, a ver, en marzo del 2003, como usted bien dijo, nos habían dado la IRSA Norte, la IRSA Centro y la IRSA Sur. La IRSA Sur no tenía estudio de factibilidad. Entonces, no lo trabajamos, no lo comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar la IRSA Norte, porque la IRSA Norte sí tenía los estudios de factibilidad al día. Sí estaba con el SNIP al día, digamos. La otra no. Entonces, recién se incorpora la IRSA Sur en diciembre, se sacan las bases, el plan de promoción en diciembre del 2004, a principios del 2005, después de haber recibido el estudio de factibilidad. Pero eso no lo manejaba Proinversión, eso lo manejaba el MTC. ¿Las bases estaban configuradas para una concesión siguiendo las normas del SNIP? Sí, las bases, ¿En qué sentido? ¿Podría explicarnos, por favor? o sea, las bases contemplaban que nosotros habíamos puesto a disposición de los postores en la base de datos el estudio de factibilidad y que los postores tenían que usar el estudio de factibilidad como una referencia para hacer sus ofertas. Lo que no podían acusarnos los postores, y eso se hace para proteger al Estado, los postores no podían decir, yo hice una oferta que estaba mal porque tu estudio de factibilidad estaba mal. Los postores no podían alegar eso. ¿Por qué? Está prohibido en las bases. En la base estaba expresamente, se decía, ustedes hacen su oferta a su riesgo y cuenta, y no pueden usar como excusa errores de los documentos técnicos que están en la base de datos para justificar un error en su oferta. Está claramente dicho en las bases y así se hacen estos procesos. Son documentos referenciales. Por eso le digo, esto no es una obra pública, esto es una concesión. Las ofertas se hacían a su riesgo y cuenta. Entonces, efectivamente, en la base de datos estaba el estudio de factibilidad, que es lo que sigue el SNIP. Ahora, yo entiendo que el gobierno decidió exonerar de seguir con los siguientes pasos del SNIP a este proceso.
Pero como le digo, esa decisión no era una decisión de proinversión, eso nunca se discutió en el comité. Nosotros no tomamos ninguna decisión al respecto. A nosotros nos informaron que salió un decreto supremo que exoneraba del SNIP a este proceso. Y eso estaba permitido en la ley. Era legal. Nuestros asesores legales del equipo nos dijeron, bueno, lo han exonerado, no les corresponde a ustedes, es permitido por la ley, sigan adelante con el proceso. ¿Tiene conocimiento de qué fases fue exonerado el proyecto? Bueno, ya le faltaba muy poco, ¿no? Le faltaba el estudio definitivo, que como le digo, de todas maneras lo tuviera que haber hecho el ganador. O sea, después de la factibilidad, sigue el estudio definitivo. Y en el estudio que habían hecho de factibilidad, ellos pensaban que sí iba a pasar el SNIP. O sea, el estudio de factibilidad tenía un impacto social con una metodología del Banco Mundial. Entonces, si bien decían que de repente privadamente, porque no generaba peaje, el proyecto no funcionaba, sí decía el estudio de factibilidad que era socialmente rentable, que los beneficios sociales que traía la zona eran positivos y que se justificaba hacer la carretera. O sea, el SNIP un poco es un sistema que filtra para no hacer obras faraónicas que no se puedan usar, que no se haga pues un estadio de 5,000 personas en un pueblo que tiene 100, ¿no? Que no se abran obras dimensionadas que no sirven. Ese es el objetivo del SNIP, darle racionalidad a la inversión pública, impedir que se hagan elefantes blancos y cosas innecesarias. Pero la norma del SNIP permite exonerar del proceso. Y en este caso, yo creo que fue una decisión del MTC y del esto, porque la obra sí tenía rendimiento social y no tenía sentido demorarla más allá. Pero como le digo, nosotros como comité no participamos en esa decisión, no tomamos decisión, a nosotros nos informaron, nos enteramos porque salió un decreto supremo exonando el SNIP a la carretera. Correcto. El contrato de concesión, mejor dicho, los proyectos de contrato para ese entonces, ¿estaban configurados con esas normas? Sí. ¿Podría En los antecedentes del contrato de concesión se mencionaba la exoneración del SNIP. Y quedaba claro que estaba a disposición, contrato no en las bases, el estudio de factibilidad como referencia, ¿no? Y quedaba claro en el contrato que el responsable de hacer el estudio definitivo era el concesionario ganador. Correcto. ¿Tiene conocimiento quién solicita y se evalúe la exoneración del SNIP? Como le digo, no, ese fue un tema que no pasó por el comité. Nosotros no lo vimos. ¿No fueron consultados? No. Y eso es fácil de verificar porque nosotros tenemos actas de cada sesión en la que nos reuníamos y ningún acta del comité se ha visto el tema del SNIP de las carreteras. Ahora, no era el único caso, hay otros casos que han sido exonerados del SNIP. Ahorita no me acuerdo, pero sí había otros casos que se exoneraban. Implicaba que un proyecto sea exonerado del SNIP. Bueno, habría que preguntarle a los que tomaron la decisión, ¿no? Que en ese caso era, como le digo, el Ministerio de Economía, que es el organismo rector del SNIP, y el Ministerio del Sector. Si mal no recuerdo, por ejemplo, Olmos, el proyecto Olmos, también fue exonerado del SNIP. ¿Y usted que trabajó como miembro del Comité de Proyectos en Infraestructura de Proinversión, que tenía la dirección de la concesión de este proyecto, cómo pudo visualizar los efectos de esta exoneración? Bueno, como le digo, en el estudio de factibilidad ya se mencionaba de la importancia social y de los efectos sociales y del impacto social favorable en la zona ¿no? Claro, ahora se sataniza esta carretera, pero en ese momento todo el mundo decía, claro, los que están en la frontera en el Perú cruzan y estudian en portugués en Brasil porque la escuela es mejor, se atienden en la posta médica brasileña porque la salud es mejor, ¿no?
y están totalmente olvidados. No hay aeropuerto, no hay carretera, ¿no? Eso ya no se dice ahora, pero en ese momento todo el mundo decía hay una necesidad de integrar el territorio nacional físicamente y que estén unidos en una carretera y no abandonados y perdidos. Entonces hay otros criterios que no son solamente los económicos que justificaban hacer una obra de esta envergadura. Y de hecho el tráfico de esta carretera ha sido muchísimo mayor que lo considerado en el estudio de factibilidad. Todavía es una carretera deficitaria, pero ha habido mucho más tráfico y mucho más integración. Y ahora, por ejemplo, que se habla del puerto de Chancay, los brasileños podrían usar la interoceánica perfectamente para llegar a Matarani y de ahí a Chancay. Entonces, nosotros seguíamos órdenes, pero a mí sí me parecía razonable. Además, cuando uno habla de la carretera interoceánica, no sé, pues yo creo que la gente se imagina que es una avenida de 3 carriles de ida, de 3 carriles. No, es una carretera que la única gracia que tiene que es hecha de cemento y cuando llueve no se deshace, como el asfalto, y que tiene un carril de ida y un carril de vuelta. Lo mínimo indispensable para tener conectado la zona de la selva de todo Puerto Maldonado hasta la frontera con Iñampari. Si usted me pregunta, como le digo, yo no tuve que hacer nada con la decisión del SNIP, pero no es que me parecía que la exoneración del SNIP, que no era mi responsabilidad, fuera descabellada. Hay más. Señora fiscal, vamos a hacer una pausa. Correcto. Ya, por favor, ya creo que hemos trabajado lo suficiente. Tenemos otras audiencias que atender. Correcto. Entonces, basta continuar en la siguiente sesión. Por favor, le exhorto que ya no repita las preguntas. Hay unas partes que a veces está repitiendo para ser más dinámico. Entonces, la siguiente sesión, señor Pascu, basta continuar con la declaración. Muy bien, ¿Ya? señor magistrado. ¿Cuándo sería la siguiente? Ya le vamos a enseñar al doctor Meini. Entonces, vamos a suspender en este estado, ya para continuar la siguiente sesión. Voy a dictar, señores, para todos los abogados, la agenda de diciembre. ¿Ya? Nota, señora fiscal. Esta audiencia continúa el 1 de diciembre de 9 a 11. El 11 de diciembre de 9 a 11. El 19 de diciembre de 9 a 11. Y el 29 de diciembre de 9 a 11. Vuelvo a repetir. 1 de diciembre, 11 de diciembre, 19 de diciembre, 29 de diciembre, de 9 a 11 de la mañana. ¿Ya? Por favor, agendemos y démosles el tiempo necesario para que no se crucen las agendas. Entonces, señora fiscal, continuamos en la siguiente sesión. Esta audiencia se va a suspender porque, valga en verdad, estamos en audiencia continua de las 8 de la mañana y continuamos todavía con otras audiencias después de esto. Entonces, señores, señor director de debates. Entonces, señores, nos vemos el día 1 de diciembre a las 9 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Permiso. Buenos días.